7 de la mañana con 26 minutos. Nos abocamos a otros temas. Vamos a hablar del caso Los Cabitos. Es un caso que tiene que ver con los años de la violencia política, del conflicto armado interno que vivió nuestro país, pero que tiene el componente sumamente fuerte de que se trata de hallazgos de personas que fueron torturadas y asesinadas en una instalación militar. Eso le da a este caso un componente mucho más complejo y mucho más serio. Estamos hablando de Los Cabitos en Ayacucho, una investigación de los años 1983 y 85, pero bueno, el caso siguió durante los otros gobiernos. Pero esta mañana queremos conversar con uno de los involucrados respecto a estas investigaciones. Estamos con Michael McClintock, ex investigador de Amnistía Internacional. Señor McClintock, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Usted comenzó esta investigación en el año 83 al 85. Cuéntenos y ubíquenos en el momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se ocupó usted del caso? Sí, pues empecé trabajando para Amnistía Internacional sobre Perú en el 74. Así que hice 8 años de investigaciones antes de lo que empezó en Ayacucho en 83. El problema siempre era de presos políticos, reconocidos, procesados. En enero de 83 fue el primer mes de un estado de emergencia y una nueva zona de emergencia con un comando político-militar. Había 9 provincias inicialmente, colindantes alrededor de la ciudad de Ayacucho. Y de un día a otro, pues dejaron de reconocer a los detenidos. Llegaron grupos de hombres armados, uniformados, sin insignia, con máscaras, en vehículos militares, y llevaron al cuartel una cantidad de gente. Y eso fue el nuevo patrón, y negaron el próximo día que habían hecho nada. O sea, las mamás fueron al cuartel, fueron rechazados, no hay detenidos, no había información. Había información negativa de que no estaban ahí. No estaban ahí, no son detenidos, no sabemos dónde estarían, ¿no? Y digamos, esta situación, este nuevo formato, como usted lo menciona, cambia de un día para otro. Estamos hablando de cuándo exactamente. De 1983. El 26 de diciembre de 1982 empezó la nueva onda, ¿no? El nuevo método. Y realmente duró casi 10 años este fenómeno en esta zona. Y lo fascinante como investigador, 8 años de trabajo antes, no había casos parecidos, fueron casos tipo de detenciones por actividad sindical y con acusaciones formales. No recibí ni un caso de desaparecido antes del 26 de diciembre. Y luego del 26 de diciembre de 1982, diariamente, ¿cuántos casos de desaparecidos se registraban? Pues ahora tenemos estadística sobre los que realmente empiezan en esta fecha. Y no solo nosotros, los fiscales de Ayacucho, ¿no? Llevaron los casos al cuartel y fueron rechazados ellos también, protestaron y recibimos copias de sus denuncias. En junio, uno de los fiscales tenía un documento con 101 nombres de casos que él había presentado. Unos meses después, otro fiscal 160, o sea, fueron cientos de casos, y muchos de ellos jovencitos. En el año 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoció 135 personas desaparecidas al interior del cuartel Los Cabitos. Hay informaciones periodísticas, por ejemplo, Ricardo Ucea tiene datos que podría ser mucho más alta la cifra en la medida que se desenterraron cuerpos y fueron trasladados a otros lugares, además.
¿A cuánto de esto? ¿30 años, 31 años? ¿Hay responsables de estas muertes, de estos 135 asesinatos? Pues primero, esos son solo los casos totalmente confirmados. Los judicializados, claro que fueron muchos más. Teníamos una base de datos con índice a las carpetas físicas de 1005 casos. ¿1005? Hasta noviembre de 84. O sea, 1005 personas, según ustedes, entraron a los Cabitos y no salieron. Bueno, no todos a Cabitos. La cosa es que algunos no los llevaron a Huanta, al estadio, a otros lugares, a cuarteles militares. Pero volviendo a los casos probados, 135, los responsables eran los comandos político-militares de Ayacucho, los ministros de guerra, el comando conjunto. O sea, una cosa que constatamos en entrevistas con el comando conjunto, no hablé con Noel, pero sí hablé con Gil Jara, que fue comandante político militar en 86. Tanto él y el comando conjunto desde entonces confirmaron de que tenían, si había una detención aún en zonas aisladas, la patrulla tenía sistema de radio, lo comunicaron a Cabitos, a la segunda región militar y últimamente al comando conjunto. Así que había cadena de mando muy eficiente. Claro, pero estamos hablando de casos de 1982 a 1984 aproximadamente, con una serie de expedientes, 1005, como usted ha mencionado, de casos comprobados. Estamos hablando de los 80, estamos en el 2014 y usted ha sido citado como testigo en la audiencia para el caso Cabitos. Ha pasado muchísimos años. ¿Siente usted que hay voluntad de llegar a la verdad? ¿Hay voluntad de sancionar a los responsables? En muchos sectores de la sociedad, sí. Bueno, hoy voy a Ayacucho, voy a ver las familias, muchos de ellos que conocí hace 30 años, ¿no? Y siguen buscando aclarar qué Todavía no saben pasó. Qué fue lo que pasó. No saben lo que pasó con sus hijos, con sus hijas, padres, etcétera, ¿no? Y no van a dejar de buscarlos, ¿no? Hay una necesidad hay una memoria, sí hay una memoria, y es una herida abierta. ¿Pero son escuchados? El hecho de que haya un proceso, para mí es una cosa muy importante, y no solo para Perú, para que no se repite en el Perú, pero para otros países, ¿no? Hace 2 o 3 años fui a una conferencia militar en Colombia y pues ellos no sabían que, muchos no entendieron de que pues soy de derechos humanos, ¿no? Soy experto en asuntos de contrainsurgencia, pero por eso me invitaron. Pero las conversaciones entre ellos eran de los procesos de justicia en Argentina y en otros países en que sí habían procesado hasta los altos mandos del ejército, de la marina. En el caso Argentina eso fue muy claro. Los 135 asesinados en Cabitos, ¿el patrón de muerte se repite? ¿Es sistemático? ¿Todos mueren de la misma manera o de formas similares? Pues es que desde poco después de empezaron las redadas y las desapariciones, había gente encontrada en botaderos de cadáveres alrededor de Huanta y Ayacucho. Claro, pero había un patrón, digamos, para decir que era... No recuerdo si... O sea, para los antropólogos forenses es clásico la bala en la nuca. O sea, en los restos sí se ve, hay un estilo de ejecución extrajudicial, ¿no? Y la mayoría sí tenían
indicios de que no habían muerto de causas naturales. Tremendo. Bueno, vamos a esperar que dice la sala y que haya justicia para estas familias, para que esto pues eso es lo que nunca más se repita, que es lo que todos queremos. Gracias, señor McClinton, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Michael McClinton, entonces, ex investigador de Amnistía Internacional. Él estuvo en nuestro país durante bastantes años, justo en la época de la guerra interna, y nos ha contado parte de su experiencia. Nos vamos a la pausa, pero al regresar...